ya habíamos visto hace algunos días cómo se había bajado, disminuido casi 300 pesos el litro de benzina, más bien dicho, de parafina. De parafina. Ahora el tema de las bencinas. Guillermo San Martín nos va a contar en qué estamos con todo este tema, porque cada vez que usted va a echar benzina, si le duele el bolsillo porque está muy caro el litro de benzina, bueno, hay una idea de volver a inyectar dinero al MEPCO, ¿no? ¿En qué está eso, Guillermo? Tú nos cuentas desde el Congreso, que es donde se está cocinando todo esto. Buenas tardes. Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, lo que está ocurriendo es que se ha tenido que volver a inyectar recursos, puesto que cabe recordar que ya hace algunos meses el Ejecutivo había fortalecido lo que significa este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles a propósito de las alzas continuas, y eso ha permitido que las alzas semanales sean de alrededor de 3, 5 pesos, no más allá de 6 pesos, incluso en algunas oportunidades. Sin embargo, esos recursos ya se han ido agotando a propósito del precio del barril de crudo a nivel internacional, lo que significa el impacto para la economía local, y eso ha ido desgastando estos recursos, obviamente, con el paso de la semana, más allá de lo que se tenía estipulado inicialmente por parte del Ejecutivo, con 1.500 millones de dólares que se habían comprometido para esa etapa inicial, y esto es lo que ha obligado a inyectar nuevamente otros 1.500 millones de dólares para poder contemplarlos dentro de este mecanismo, que es más bien lo que ocurre es que finalmente esto se descuenta de las declaraciones que se hagan en torno a la compra de combustibles, y ahí está la lógica de que lo que va a ocurrir durante esta nueva instancia es que el Ejecutivo ha modificado lo que es el guarismo para establecer la lógica de operación de estos recursos en la dinámica de que si, por ejemplo, durante las últimas semanas las alzas han sido de hasta 6 pesos porque se establece un límite del alza a través de la unidad tributaria mensual, lo que va a ocurrir ahora es que se ha establecido que esto sea porcentual, que la modificación no sea más allá de un 0,8%, por ende esto también podría implicar que si bien una semana pueda ser de 6 pesos, la otra pueda doblarse esa cifra, es decir, ya 12 pesos, 14 pesos, que vaya aumentando el precio de los combustibles, y en eso lo que se busca más bien es que estos recursos puedan durar hasta fin de año, y esa es la dinámica y la lógica que ha establecido el Ejecutivo para modificar este guarismo de la unidad tributaria mensual, principalmente a lo que significa un cambio porcentual, a partir también de lo que se ha significado la cambio variable y constante de respecto al precio de los combustibles. Revisemos algunas declaraciones de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre esta materia, por cuanto, si bien valoran la instancia que ha planteado el Ejecutivo para evitar que se sigan produciendo alzas sostenidas, señalan que ya el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles está quedando corto y se hace necesario incluso analizar la posibilidad de reducir de manera momentánea el impuesto a los combustibles. Revisemos algunas declaraciones sobre esta materia. Claro que es posible, pero es muy complejo el mecanismo de poder hacer una selección de a quienes le llegue el subsidio, de tal manera que incluso eso se puede prestar para que uno adulteren información, de tal manera que yo creo que hoy día el mecanismo que existe, creo que el más sincero, más correcto, de que sea una cosa generalizada, pero lo reitero, yo creo que el país tiene que entender que la situación del precio internacional de los combustibles nos debe obligar a tomar medidas en el consumo. Pero no se nota acá que haya un trabajo por buscar una solución de fondo al tema. Hemos pedido que se haga una exención al menos transitoria del impuesto específico a los combustibles, que recauda muchísima plata y además de esto implica una rebaja y no solamente una contención del valor. Nosotros lamentablemente vemos que no hay mucha voluntad del gobierno en esto, y sin embargo va a seguir presentando estos proyectos para tapar hoyos, tapar goteras que no van al fondo del tema. A mí me preocupa la lógica del gobierno, porque teníamos 0,12 UTMs, ¿cierto? Era el máximo que podía subir el precio de los combustibles. Para eso era el MEPCO, fijo, 0,12 UTM. ¿Y qué hizo el gobierno? Cambió los parámetros y colocó un 0,8% de las últimas 2 semanas. ¿Eso qué va a implicar en términos claros para la gente? Que antes estaba claro que subía 6,7 pesos, ¿cierto?, si subía el precio de los combustibles. Bueno, ahora no va a ser fijo, va a partir, ¿cierto?, de 12 pesos el aumento de acuerdo a la última semana, y va a ser variable. Y eso va a significar que puede ser 12, puede ser 13 pesos, va a depender del precio de las últimas 2 semanas, ese 0,8%.
Bueno, ahí estaba la explicación respecto al cambio que ha planteado el Ejecutivo con el único propósito de que estos recursos puedan durar en el tiempo bajo los precios que existen actualmente en el mercado de los combustibles. Y esto ha ingresado durante la presente jornada y va a iniciar su tramitación esta tarde en la Comisión de Hacienda. Humberto. Ha solicitado ampliar a los beneficiarios por el subsidio, considerando que todavía continuamos, bueno, ya lo veíamos recién con este informe del COVID, ¿no? Continuamos sin salir completamente a flote. Entonces, para algunos les está costando y por eso esta petición. Guillermo, cuéntanos tú en qué va ese trámite. Bueno, sigue la tramitación en la Comisión de Minería y Energía. Fue suspendida a esta hora a propósito de lo que fueron las votaciones en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se va a retomar a las 15 horas, puesto que está citada hasta total despacho para poder resolver las controversias que se han ido suscitando en torno a la propuesta del Ejecutivo y qué es lo que requieren los parlamentarios. De hecho, ya se ha acordado poder ir aumentando quienes van a ser los beneficiarios de no tener un alza directa por parte de las tarifas eléctricas de las empresas distribuidoras eléctricas, considerando que lo que se ha planteado es que quienes tienen un consumo hora que sea bajo los 250 kilowatts, eso es lo que había planteado el gobierno, ellos solo tengan una alteración acorde al IPC. Sin embargo, en los diálogos que se han sostenido con los parlamentarios en la Comisión de Minería y Energía, se ha elevado esa cantidad de kilowatts hora a 350 de una forma de poder integrar también a las pequeñas y medianas empresas que podrían haberse visto afectas a un mayor pago de esta alza de tarifas eléctricas. Así que es lo que se establece una cadena de una escala más bien de lógica para ver quienes tienen mayor consumo vayan de alguna manera subsidiando lo que es el gasto de los que tienen menos recursos. Revisemos reacciones de integrantes de la Comisión de Minería y Energía sobre lo que significa estas medidas por el alza de tarifas eléctricas. Como digo, es un fondo de estabilización que busca que no impacte a la mayoría de los chilenos en las boletas lo más pronto, porque podría haber subido en un 40 o un 45%. Y aparte es la solicitud que se hizo de ver el subsidio, algo parecido como lo que se ve en el tema del agua, pero que sea más focalizado y que realmente llegue como beneficio a las personas que más lo necesitan. En este proyecto no hay subsidio, no hay dinero del fisco, no hay apoyo, no hay colaboración, no hay aporte, no hay nada. O sea, aquí solamente es un proyecto donde nos notifican que los consumidores, usted señora, usted señor, que tiene su kiosco y si la cuenta le sale más de 45.000 pesos, le aviso que va a tener que pagar más. Bien, sí, estábamos viendo entonces ahí lo que va a ocurrir con esta iniciativa, pero también te quería preguntar, Guillermo, si es que ha habido alguna reacción ahí en el Congreso por otra situación que se estaba dando puntualmente en la base naval de Talcahuano, donde llegaron efectivos de la PDI para detener a 2 infantes de Marina presuntamente involucrados en la muerte de un comunero mapuche ocurrida en el año 2021. Lo pregunto también porque entiendo que la ministra Isquia Siches hoy tiene alguna actividad ahí en la tarde por lo que tiene que ver con todo lo del estado de excepción. Exactamente, y bueno, ya han surgido reacciones de quienes se oponen a este tipo de medidas, ya han planteado que se hace necesario avanzar hasta las últimas consecuencias en la indagatoria respecto a la responsabilidad de estos 2 infantes de Marina en la muerte de Jordan Liempi y hecho ocurrido también durante un estado de excepción constitucional, y eso se va a dar a conocer a la propia ministra del Interior, Isquia Siches, que tal como ustedes lo señalan está citada una sesión especial esta tarde junto a la ministra de Defensa a propósito de las amenazas que se hicieron por parte de la CAM en torno a las medidas de un estado de excepción acotado en la macro zona sur. Pasemos a revisar también cuáles han sido las declaraciones, por ejemplo, de la diputada Emilia Nullada en torno a este caso. Esperamos que prontamente se haga justicia, donde 2 infantes de Marina están involucrados, donde la PDI hizo una investigación y esperamos que se produzcan las detenciones de aquellos infantes de Marina y que se haga justicia para la familia, para el pueblo mapuche, para su comunidad y porque no pueden quedar casos impunes.
Bueno, de hecho, esta orden de detención ya está en curso, se ha establecido por parte de la Fiscalía avanzar en torno a las medidas de detención en torno a estos infantes de Marina por parte de personal de la Policía de Investigaciones, dando curso a lo que significa entonces este proceso de judicialización de esta causa que ya tenía algunos antecedentes que se habían aportado y que habían denunciado los propios familiares de la víctima, y que entonces termina con este primer paso, que es la orden de detención por parte de la justicia, para posteriormente continuar con lo que significa la indagatoria para establecer cuáles son las responsabilidades que habrían tenido estos dos infantes de Marina en la muerte de este comunero mapuche, que también, como le señalábamos, se produjo en torno a un estado de excepción constitucional. Y ahí está el foco de atención respecto a lo que pueda ocurrir esta tarde en el Congreso Nacional, en esta sesión especial a la que ha sido citada la ministra del Interior y la ministra de Defensa, para ir definiendo cuáles son las observaciones, los planteamientos que se están desarrollando por parte del Ejecutivo para que se mantenga el estado de excepción constitucional, pero evitando posibles abusos como estos que están siendo investigados por la justicia. Humberto, Patricia. Sí, mientras hablamos contigo, Guillermo, es bueno clarificar que esa imagen que estábamos revisando es una imagen en vivo que nos llega desde la base O'Higgins, allá en Talcahuano, donde habrían llegado efectivos de la Policía de Investigaciones, pero todavía se está esperando la salida de ellos. Claro, ahí para aclarar ese punto, lo decía Guillermo, ¿por qué se le va a plantear esto a la ministra si es que no ocurrió durante el periodo del actual gobierno, esta muerte de este comunero mapuche? Es porque en ese momento había estado de excepción precisamente en la zona. Entonces, esto que ha estado en el centro del debate los últimos días, probablemente se va a volver a consultar y va a estar dentro de los argumentos de quienes no están de acuerdo con un estado de excepción en esa zona. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y qué dice la ministra también? Claro, esto puntualmente tiene que ver con la muerte de un comunero mapuche que al principio se hablaba de enfrentamiento, de emboscada, de una situación de esas características, pero la familia siempre dijo que esto había ocurrido en su casa, en el patio de la casa cuando muere. Bueno, es parte de la investigación. La familia dice que no fue un enfrentamiento, que fue derechamente un asesinato. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes.